Ya le platicaba al inicio de este espacio sobre la discusión que se va a llevar a cabo hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Vamos a analizar este tema con Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días, Mario, con el gusto de saludarte. Igualmente, pues de saque, ¿cómo ves la discusión, el proyecto del ministro Luis María Aguilar que se va a discutir hoy en la Corte? El tema es fundamental para la protección de los derechos humanos en nuestro país. Estamos hablando de que la sesión del día de hoy de la Suprema Corte, que se estima que inicia a las 11:30 de la mañana, no sabemos si va a durar si se van a resolver los dos temas. Uno, que tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad, cuyo proyecto es precisamente el que comentas de Luis María Aguilar, y el otro es un amparo en revisión, cuyo proyecto elaboró la ministra Norma Piña. No sabemos si el día de hoy se van a agotar el que se puedan resolver los dos asuntos o van a ser un día más, 2 días, lo sabremos hasta hoy mismo. El proyecto Son diferentes, Francisco, pero tienen más o menos el mismo espíritu, ¿no? Que se evite el abuso de esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Exactamente, los dos asuntos van a analizar si se puede declarar la invalidez de esta figura, la inconstitucionalidad y su inconvencionalidad, porque va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque efectivamente los dos proyectos que presentan tanto la ministra Norma Piña como el ministro Luis María Aguilar van a perseguir esa posibilidad de que ya se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. El asunto, yo creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico no hay argumentos para poder defender esta figura, que esta prisión preventiva oficiosa, recordemos que es una prisión en automático, que por el solo hecho de que presuntamente hayamos cometido algún delito de los que establece el artículo 19 constitucional y que replica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en automático se nos va a imponer una prisión preventiva oficiosa, y esta prisión preventiva oficiosa, que es indudablemente absoluta, que es desproporcionada, que es automática, contraviene principios también constitucionales que tienen que ver con la presunción de inocencia, el tema de nuestra libertad personal y el debido proceso. Jurídicamente no hay un solo argumento con el que se pueda defender, pero hay un tema que tiene que ver mucho, Mario, de fondo, que es la posibilidad de que la Suprema Corte pueda estar emitiendo dentro de los razonamientos jurídicos el cómo se podría dejar de aplicar una porción de la Constitución, del artículo 19, porque muchos han hablado de que a lo mejor si la Corte tiene la facultad de declarar inconstitucional una parte normativa de la propia Constitución, lo cual creo que eso no va a ocurrir, aunque es un debate muy interesante porque se está empezando a atacar a la Corte. De hecho, desde el Poder Ejecutivo se ha estado presionando a la Corte para que no vaya a estar declarando la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, e inclusive también se ha empezado a decir que la Corte no puede asumir ninguna función de un poder constituyente, en el sentido de que pueda declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución, pero creo que no va por ahí el debate, sino de que la Corte realmente pueda, de alguna forma, tener en un primer plano la protección de los derechos humanos en todo momento. Ahora, el argumento ahora que comentabas este tema de argumentos puntuales para defender que siga existiendo como existe actualmente la figura de prisión preventiva oficiosa, lo que ha dicho el gobierno federal, el presidente, la Secretaría de Gobernación y otros funcionarios del gabinete es que digamos, regularse esta figura o eliminarse y que se quedara solo la prisión preventiva justificada con los argumentos que tiene que dar la Policía de Investigación y el Ministerio Público a un juez para que esta medida cautelar deje a la persona en cuestión en la cárcel mientras se resuelve el proceso y se le dicta una sentencia, es que primero los jueces van a tener mucha carga ahora para revisar los casos pasados y los que se generen a partir
de que se vote hoy en la Corte este asunto, que se decida y que se dé el tiempo para que entre en funciones lo que decida la Corte. Y segundo, que pues se va a aumentar o a fomentar la impunidad, porque muchos de los que están actualmente en la cárcel, que son muchos, habla de 4 de cada 10 o más, 6 de cada 10 personas que están en la cárcel con una prisión preventiva oficiosa, pues que pues, pudieran solicitar, no sé si un amparo o acogerse luego a lo que dicte la Corte para que pues les den esta salida. ¿Será así? ¿Cómo va a quedar el asunto de las personas si es que pasa la Corte, como está el proyecto de Luis María Aguilar, este asunto? ¿Qué va a pasar con toda la gente que está con una prisión preventiva oficiosa, que me imagino que tienen que revisar los casos, pero va a ser muy fácil que puedan salir de la cárcel o no? Que es un poco lo que argumenta el presidente López Obrador. Y qué bueno que me hace esta pregunta, Mario, porque me permite hacer los siguientes comentarios y aclaraciones, y creo que eso es algo sumamente importante. Se dice que si la Suprema Corte declara la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, de forma inmediata o instantánea, prácticamente todas las personas van a obtener su libertad, lo cual es absolutamente falso. No va a suceder esto. Número uno, tengamos en cuenta lo siguiente. En el caso de que se declare la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, que para eso se requiere una mayoría de cuando menos 8 votos que sean a favor de declarar la invalidez, sí. En ese supuesto, todas las personas que se encuentren sometidas a prisión preventiva oficiosa tendrán que estar solicitando una revisión de medidas cautelares. Entonces estamos hablando de que van a pedir una audiencia, y las audiencias, si es que se va a aumentar el número o la gran demanda por parte de la carga laboral que tienen los juzgados penales, indudablemente esto va a implicar un gran trabajo tanto para el Ministerio Público, los ministerios públicos, porque ellos van a tener la obligación de justificar el por qué esas personas deben de permanecer en prisión preventiva. Y por su parte los jueces tienen que analizar las pruebas que les ofrezcan los ministerios públicos para determinar si les van a dejar todavía en prisión preventiva justificada o no, o les van a aplicar otra medida cautelar, porque la prisión preventiva, aun siendo justificada, debe ser una medida cautelar excepcional, no debe ser impuesta de forma absoluta, de forma automática. Y además, en la práctica, una gran mayoría de las personas que están viviendo esta prisión preventiva oficiosa son personas que tienen pocos recursos, que son un sector de la población desprotegido que no tiene la posibilidad de contratar un abogado y que tienen defensores de oficio, y como sabemos los defensores de oficio se encuentran rebasados también en el trabajo. Entonces yo creo que también es una oportunidad para poner una gran atención de cómo profesionalizar, cómo capacitar, cómo hacer que los ministerios públicos y la policía de investigación hagan realmente bien su trabajo, que los jueces también empiecen a perfeccionar las resoluciones que ellos mismos emiten al conocer este tipo de solicitudes de justificación de prisión preventiva, y no simplemente sea todo muy fácil de que porque la Constitución establecía la prisión preventiva oficiosa, en automático se les está aplicando. Entonces, es falso que se pueda fomentar de inmediato la impunidad. Simplemente es exigirle a las fiscalías, a los ministerios públicos, que hagan su trabajo bien y que los jueces realmente puedan analizar caso por caso. Y ahí hay mucho trabajo que hacer con las fiscalías, sobre todo las locales, pero la Fiscalía General de la República y la Policía de Investigación pues tienen que mejorar su trabajo para poder presentar pruebas contundentes y que los casos no te tarden años o décadas en resolverse, y que mientras tanto los presuntos culpables pues están en la cárcel. Ahora, es un asunto de ministerios públicos, de fiscalías locales, de policía de investigación, pero también platicamos hace ratito con el senador Miguel Ángel Mancera, y él nos decía pues la discrecionalidad con la que los jueces toman las medidas o pues se suelen dictar prisión preventiva justificada u oficiosa por ciertos delitos, es que pues es muy fácil, ¿no? Y es muy a discreción de lo que opina el juez, si tienes una cuenta en el extranjero, si sabes 2 idiomas, si tienes pasaporte o visa para poder escapar, si alguien que vive fuera de tu ciudad puedes argumentar que te puedes fugar y entonces necesitas la prisión preventiva. Es decir, los jueces también
pues han abusado o tomado mucha discreción para imponer la medida cautelar de la prisión preventiva. Indudablemente, Mario, inclusive ahí tenemos dos casos bastante públicos, que es el de Rosario Robles, que se le impuso la prisión preventiva justificada por esa posibilidad de que se pudiera sustraer a la acción de la justicia sobre el tema de 2 domicilios, o de Jesús Murillo Caram, Sí. que a pesar de su salud, a pesar de la edad que tiene, que él tiene 74 años, que él tendría la posibilidad de que se le impusiera una medida cautelar de prisión domiciliaria, simplemente se le impone la prisión preventiva justificada. Entonces, viene a hacerse ese comentario puntual, Mario, porque sí, los jueces luego, por una mínima razón, ellos imponen la prisión preventiva justificada. Por eso es que el tema no es sencillo, en el sentido de que, bueno, se elimina la prisión preventiva oficiosa, que se debe de eliminar. Hay estándares internacionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se establece que debiese ser una medida totalmente excepcional la prisión preventiva, pero por aquí prácticamente ya es una regla, tanto de forma automática, vía oficiosa, como de que los jueces simplemente estén imponiendo la prisión preventiva justificada. Por eso es que se tiene que hacer una revisión profunda, y que indudablemente tiene que haber inversión de recursos para que se pueda mejorar todo lo que implica esos trabajos, esta capacitación, profesionalización, todo lo que implica de la Fiscalía y también en el ámbito del Poder Judicial. Pues ahí está el tema. Ya veremos al ratito qué decide la Corte, qué se vota ya en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Lo estaremos aquí platicando y analizando. Gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, por estos minutos para el Heraldo Televisión, y muy buenos días. Al contrario, Mario, te mando un abrazo y excelente semana, y estaremos atentos a lo que pase en la Corte. Igualmente para ti. Vamos a otra cosa.